A ver, empiece, señor Buñay. Ya. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ya. Vamos a hablar con lo que es continuar con el tema que es el síndrome nefrítico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Primero debemos considerar que el síndrome nefrítico va a ser una constelación o un grupo de manifestaciones clínicas, entre las cuales eh, van a estar causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo, específico en el glomérulo. Entonces, las manifestaciones que se van a presentar se van a encontrar la proteinuria, que puede estar en un grado variable, la hematuria también va a estar presente, la cual se va a caracterizar por ser una hematuria glomerular, que va a tener presente sedimentos de tipo dismórfico y con cilindros que es hasta cierto punto lo característico del síndrome nefrítico, es un hallazgo característico. También vamos a encontrar el edema y la hipertensión arterial sistémica que van a ser secundarios debido a una expansión del volumen. También va a encontrarse grados variables de insuficiencia renal, con síntomas acompañados como liguria y edema, debido a una reabsorción excesiva de sodio. Ya, siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, aunque esta glomerulonefritis asociada aguda post-estreptocócica, a ver, vamos a hablar de la glomerulonefritis post-estreptocócica, ya que este es el ejemplo, el ejemplo más frecuente de síndrome nefrítico. Ya, entonces, esto se la considera o es la causa más común de síndrome nefrítico en niños. Aproximadamente un 80% de los casos son glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, o la mayoría de estos casos van a desarrollarse en países de vías de desarrollo. Este, Su incidencia anual va a oscilar entre 9.5 y 28.5 por cada 100.000 habitantes. En cambio, en países industrializados va a disminuir una incidencia, va a haber una disminución en la incidencia. Este va a incrementar o en los últimos años se ha producido un incremento o un mayor riesgo en pacientes mayores, es decir, más de 60 años, y en los niños entre 5 y 12 años. Y como dato también es bastante o es muy poco frecuente que se produzca en niños menores de 3 años, a diferencia del síndrome nefrótico. Ya. Su relación entre hombres y mujeres es de 2 a 1. De 2 a 1. Siguiente, por favor. Ya. Este, este síndrome nefrótico va a ser causado, el síndrome nefrítico va a ser secundario a la inflamación de la glomerulonefritis postinfecciosa por estreptococo, que es la que en la cual nos vamos a enfocar. Ya. En la mayoría de estos casos, como ya mencioné, va a ser base secundaria el estreptococo, pero el beta hemolítico del grupo A. Aunque también van a existir otras bacterias, virus, parásitos que también pueden llegar a causarlo. Entonces, dentro del grupo de los estreptococos beta hemolíticos van a existir ciertas cepas que van a estar asociadas, más cepas nefríticas, nefritogénicas que se las conocen, que van a estar asociadas al desarrollo de las glomerulonefritis que se las conocen como nefritogénicas. Entonces, como puede ser en el caso de las infecciones faringias y las infecciones cutáneas. Mencionaba, habían varios serotipos, pero había una mención especial principal al serotipo 12. ¿Ya? Generalmente la nefritis post-estreptocócica va a ocurrir, se va a presentar en casos esporádicos, aunque también existen ciertos periodos en los cuales se han producido brotes epidémicos en comunidades rurales o ciudades que contaban con pobres condiciones higiénicas y hacinamiento, es decir, países en vías de desarrollo. Otras condiciones también que pueden presentarse en estos pacientes van a ser aquellos que tienen desnutrición, anemia y algún tipo de una parasitosis intestinal. ¿Ya? El daño glomerular va a ser o puede ser el resultado también de alteraciones genéticas, inmunológicas, en la perfusión o coagulación y el sistema de complemento, sobre todo el sistema de complemento que tiene bastante que ver con esta glomerulonefritis. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos la patogénesis. Eh, Se han realizado diversos estudios morfológicos y
la determinación de la disminución de los niveles séricos del complemento, sobre todo el C3, van a brindar una evidencia sólida de que esta glomerulonefritis aguda post-estreptocócica va a estar mediada por inmunocomplejos. Este va a ser el principal, quizás la principal causa, ya que también existen se han propuesto otros mecanismos que son hasta cierto punto un poco menos probables, como por ejemplo la formación de inmunocomplejos, pero circulantes, con antígenos estreptocócicos y obviamente que se depositen en el glomérulo. Ya. También otros mecanismos que pueden ser probables, probablemente causantes de esta lesión inmunológica, está el mimetismo molecular, mediante el cual va a provocar que los anticuerpos circulantes, que van a estar inducidos por los antígenos estreptocócicos, reaccionen con antígenos glomerulares normales. También otro mecanismo que se propone o que se sospecha es la formación in situ de inmunocomplejos de anticuerpos antiestreptocócicos depositados en el glomérulo. Y por último también se propone otro mecanismo como la activación del complemento por antígenos estreptocócicos depositados en el glomérulo. Ya, todos estos enunciados se los propone como posibles mecanismos que vayan a producir esta lesión inmunológica. Pero lo que sí está claro es que va a estar mediada por inmunocomplejos. Ya, entonces, se lleva a cabo lo que es la búsqueda del antígeno nefritogénico causante de toda esta cascada de reacciones. Entonces, en los diversos estudios que se realizaron, se apuntaba hacia dos moléculas, la exotoxina piógena estreptocócica, la cual es una proteinasa catiónica, y el receptor de plasmina estreptocócico, que es una enzima glucolítica, ¿ya? Entonces, ambas van a estar asociadas a nefritis y se las considera a estas dos como los posibles candidatos a ser los principales implicados en causar estas lesiones inmunológicas. Entonces, ¿cómo se llegó a esta conclusión? Ya que ambos han sido identificados en el glomérulo de todos o de la mayoría de los pacientes infectados con esta glomerulonefritis, y también se detectó anticuerpos circulantes contra estos dos elementos que mencioné. Entonces, estas proteínas ambas pueden llegar a activar lo que es la vía del complemento, la vía alterna del complemento, lo cual es un hallazgo característico en pacientes con la glomerulonefritis. Y por lo tanto se va a incrementar la expresión a la adhesión de las moléculas, que son los inmunocomplejos. Ya. La siguiente, por favor. Ya. Aquí es importante marcar o resaltar que el daño glomerular, tanto el daño glomerular y los signos clínicos van a estar determinados a un cierto punto o hasta cierto punto por la localización en donde se vayan a depositar estos inmunocomplejos. Por ejemplo, si se localizan en el mesangio, obviamente van a causar daño mesangial, y esto puede producir o va a llegar a producir como manifestaciones clínicas la proteinuria y la microhematuria. Si se produce un daño endocapilar, puede producirse proteinuria, hematuria, insuficiencia renal en grados variables y lesiones inflamatorias. Y si se produce algún tipo de daño epitelial, puede producirse proteinuria en rango nefrótico, que es importante tener en cuenta, pero sin lesiones inflamatorias. Ya. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahora tenemos lo que es la fisiopatología. Aquí es importante tener en cuenta primero que va a haber un antecedente de infección estreptocócica en faríngeo o la piel. Ya. Entonces, aquí tenemos que, como ya mencioné antes, van a existir ciertas cepas nefritogénicas, las cuales van a llegar a producir ciertas proteínas. Ciertas proteínas, y debido a que estas van a ser catiónicas, es decir, van a tener determinada carga eléctrica, van a depositarse en el glomérulo, y esto va a dar lugar a la formación in situ de los complejos inmunes, que son el principal mecanismo causante de esta patología. Ya, entonces, después de que se hayan depositado estos inmunocomplejos en la membrana basal, se va a activar toda una cascada inflamatoria que va a tener repercusiones. Entonces,
En un inicio esta cascada inflamatoria va a estar mediada por la activación de la interleucina 1 y esto va a ocasionar a su vez una activación de los linfocitos T. Luego esto va a causar, luego se va a producir la activación o la mediación de la interleucina 2, lo cual se va a unir con sus receptores específicos y va a producir una proliferación de los linfocitos T activados. Y posterior a esto se va a producir el depósito del complemento y la formación de las perforinas, los cuales van a incrementar el grado de la lesión en la membrana basal. Entonces, todas estas alteraciones van a reducir el calibre de los capilares glomerulares. Por lo tanto, se va a disminuir la filtración de la superficie de filtración. Esto, a su vez, va a llevar a una reducción en lo que es el filtrado glomerular y esto va a desencadenar o va a estar acompañado de la oliguria y la azoemia, que son manifestaciones clínicas que están presentes en esta patología. Esta disminución, es decir, la del filtrado glomerular, tiende a ser compensada por el aumento en la presión de la ultrafiltración, que va a estar dada por la presión oncótica peritubular, es decir, la presión ejercida por las proteínas, la cual va a tender a disminuir. Y esto a su vez va a desencadenar que se produzca una disminución de la fracción excretada de sodio, produciendo así la hipovolemia y edema. Entonces, tanto esta reabsorción de sodio como la de reabsorción de agua que se va a producir también van a ocasionar un incremento o una expansión del volumen de líquido extracelular, específicamente la del volumen circulante efectivo, lo que va a producir lo que es la hipertensión arterial secundaria. La siguiente, por favor. Ya, luego tenemos las manifestaciones clínicas. Siguiente, por favor. Ya, gracias, Anthony. A ver, continúe. Diego. Ya, listo, doctora. Pero, doctora, tengo un pequeño problema, que la cámara se me dañó y aún no he conseguido otra. No hay problema. O sea, que no va a dar la cara, dice. Bueno, Es que se me ¿verdad? dañó la cámara, es que tengo que conseguir otra. Bueno, está bien. Está bien. Diga. Ya, bueno. Bueno, para continuar con la exposición, tenemos las manifestaciones clínicas de este síndrome nefrítico. Tenemos que la glomerulonefritis aguda postinfecciosa puede tener un curso tanto subclínico como unas manifestaciones clínicas bien marcadas. El curso subclínico se va a caracterizar por una microhematuria sintomática, una presión normal o un poco elevada y un C3 disminuido. Generalmente va a haber una triada clásica que se va a presentar en todos estos tipos de pacientes, que van a ser la hematuria, la proteinuria y la hipertensión arterial. Esta hematuria tiene que ser de tipo glomerular, es decir, que tiene que tener características especiales como lo son el color rojo o el color café o de té, o color en Coca-Cola, también decían los textos. Tenemos que se va a presentar esta patología en niños de 5 a 10 años. Además puede presentarse una insuficiencia renal en grado variable y el edema, que va a ser por lo general facial, aunque puede ser edema en los miembros inferiores, y también decía que era probable también que se produzca anasarca en el paciente. Siguiente. Ahora, para hablar un poco de los síntomas y signos, tenemos la hipertensión arterial, que va a estar presente en un 60-80% de los casos y se va a producir por un aumento del volumen plasmático. Y es decir, en esta patología se va a retener sodio y agua, por lo que va a aumentar el volumen plasmático, es decir, el paciente va a tener una hipervolemia, lo cual va a llevarlo a un cuadro de hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial y este volumen plasmático aumentado va a aumentar también la resistencia periférica y va a llevar a una respuesta hormonal compensatoria. La disminución de la renina-aldosterona y la ADH, con un aumento del factor natriurético atrial en respuesta para poder solventar este tipo de problema hipervolémico. En cuanto a la proteinuria va a ser moderada en una minoría, es decir, en menos del 5% de los casos pediátricos se va a poder desarrollar un síndrome nefrótico.
con una proteinuria masiva, pero no es lo frecuente en estos tipos de pacientes, en el cual la proteinuria no va a ser mayor de 40 miligramos sobre decilitro. Siguiente. Y la hematuria, lo que había dicho, la hematuria en hallazgos microscópicos va a ser casi siempre mandatoria la hematuria. Macroscópicamente va a estar presente en un 30-50%, siendo el motivo de consulta más frecuente. Se va a tratar de una hematuria con características lomedulares, es decir, una hematuria de color cola o té, sin coágulos, indolora y uniforme durante la micción, y es de duración variable y con desaparición progresiva. Siguiente. Siguiente. Ya. Bueno, tenemos el edema, es otro de los síntomas frecuentes. Está presente en los pacientes pediátricos en más del 90% de los casos. Este edema puede ser facial y palpebral, aunque también puede generalizarse, siendo un edema duro, no va a dejar fobia y se debe a la retención hidrosalina causante de esta patología. La oliguria también ocurre en menos de la mitad de los pacientes y es referida al ingreso hospitalario. La insuficiencia renal puede estar presente en un 25 a 30% de estos pacientes. Otros síntomas inespecíficos también pueden incluir malestar, astenia, fiebre moderada, cefalea, vómitos y dolor lumbar. Estos síntomas estaban referidos por la infección latente. Siguiente. Dentro de las complicaciones en esta patología, como ya lo dije, hay una retención de sodio, lo cual va a llevar a una retención de agua y va a provocar una sobrecarga de volumen. Van a estar relacionadas todas estas complicaciones con la sobrecarga de volumen. Va a existir edema agudo de pulmón, que puede ser una complicación no tan frecuente, pero que se presenta, insuficiencia cardíaca congestiva, los cuales se deben sospechar en casos de dificultad respiratoria, ortopnea, tos y otra complicación, que es la otra complicación también que se puede presentar, y va a ser la encefalopatía hipertensiva. Esta de aquí se tiene que sospechar en el paciente cuando se presentan síntomas neurológicos, como lo pueden ser visión borrosa, cefaleas intensas, alteración del estado mental o crisis comiciales de nueva aparición. Siguiente. A ver. Ahí nomás. Ahí nomás, gracias. ¿Y por qué hablan primero de complicaciones antes de hablar primero de diagnóstico? A ver, vamos, señor Toro. Ya, buenas tardes, doctora. Para continuar hablando sobre lo que es el diagnóstico, ¿no? Primero que todo, tenemos que recordar lo que ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué es el síndrome nefrítico? Pues es una constelación de síntomas clínicos y de signos y síntomas clínicos y datos de laboratorio que nos van a arrojar que una persona tiene edema, proteinuria, hematuria, aumento de la hipertensión, entre otros síntomas que también encontramos síntomas inespecíficos. Recordemos bien que el síndrome nefrítico va a ser dado por diferentes causas. La más probable o la más frecuente en niños de 5 a 15 años va a ser la glomerulonefritis postestreptocócica, pero existen otros entes que también pueden alterar o generar una inflamación en el glomérulo que nos pueden dar un síndrome nefrítico, ¿no? Porque eso es lo que sucede en un síndrome nefrítico. Hay una inflamación en el glomérulo que nos va a conllevar a una clínica dada, ¿no? Siguiente, por favor, para entrar a hablar sobre lo que es el diagnóstico. Primero que todo, para hablar sobre el diagnóstico, tenemos que empezar por la anamnesis. En la anamnesis nosotros tenemos que hacer preguntas muy específicas a lo que es la madre, por ejemplo. Normalmente ellos refieren por lo que el paciente está llegando con una orina de cambio de color, una orina café o también, como se habla en los textos, color Coca-Cola, ¿no? Que es lo que nos habla de una hematuria. Esto lo podemos corroborar con un examen de orina por tira reactiva o también simplemente por la vista en algunas ocasiones. Ya. Otro dato importante en la anamnesis es preguntarle
a los padres del paciente si el paciente ha sufrido de alguna, si ha tenido algunas molestias hace poco tiempo. Por ejemplo, que refieran fiebre, astenia, disminución de la orina, son algunos síntomas que nos van a corroborar. ¿Por qué? Porque normalmente, como ya se habló al principio, el 90 al 95% de los casos de síndrome nefrítico en niños suele ser postinfeccioso, normalmente por estreptococo beta hemolítico del grupo A, aunque también puede ser por diferentes microorganismos, entre bacterias, como neumococo, virus, también parásitos como el toxoplasma o también como hongos como la Candida albicans. Ya. Entonces es importante tener una relación temporal con un suceso infeccioso que nos pueda hablar sobre, por ejemplo, la madre contarnos sobre una bronquitis, una faringitis, alguna alteración en la piel del paciente, A ver, neumonía, perdón. a ver, un ratito. Cuando el chico tiene el primer signo, o sea, cuando va a tener manifestaciones clínicas, el primer signo a aparecer es la hematuria macroscópica, ¿verdad? Sí, La hematuria normalmente. macroscópica es el motivo por el cual la madre le consulta, porque le dice, él orina, dice como cuando yo lavo la carne y queda ese color. Así le va a referir la madre, ¿no? Porque Sí, es así ese color. más o menos el color Bien, marrón. entonces la hematuria macroscópica tiene la característica que es el primer signo que aparece y también es el primer signo que desaparece, porque es transitoria. O sea, puede durar 48 horas o máximo unos días más, pero no dura mucho la hematuria macroscópica, ¿verdad? Sí, Entonces doctora. puede incluso decir, esto la empezó con ese color de orina y después yo noté que tenía tales y tales signos. Pero Y algo, ese es el motivo que le hace consultar a la madre, ¿no? sí, Ya. y es por eso que nosotros tenemos que ir ahondando con estas preguntas. También, por ejemplo, hablando de la hematuria, el color de esta hematuria, por ejemplo, el color marrón, ya nos sirve para un diagnóstico diferencial entre algún problema urológico, porque un problema urológico nos va a dar un color rojizo en la orina. En Ya, cambio, ese color marrón ya nos habla de un problema a nivel del riñón, a nivel glomerular. ya, pero en un alto porcentaje no hay la hematuria macroscópica como sí, pero hay la hematuria microscópica, Microscópica, ¿verdad? sí. Que a veces es un hallazgo, que usted le manda un examen general de orina por cualquier otra cosa, pero no es específicamente pensando en una glomerulonefritis y se encuentra que hay una hematuria microscópica y ahí empieza a investigar, ¿verdad? Sí. Y Entonces, ¿cuál es la característica de la hematuria microscópica? la, ¿Cuánto tiempo dura? la característica de la hematuria microscópica es que tiene glóbulos rojos dismórficos. También podemos encontrarlos de forma cilíndrica. Ya. ¿Cuánto Ya. tiempo? ¿Y qué ¿Cuánto tiempo tiempo? dura? La duración del tiempo es variada. O sea, según leí, podía durar hasta 6 meses. Ya. O sea, la hematuria microscópica es el último signo en O que desaparecer. desaparece, sí. Puede durar hasta años, se dice, ¿no? Hasta más de Sí. un año puede durar la hematuria microscópica, aunque ya el chico no tenga ninguna otra sintomatología. Por eso es que usted cuando le da de alta lo cita cada 2 o cada 3 meses para ir evaluando la hematuria microscópica, ¿no? Claro. Bien, Y, entonces y, continúe con los signos, a ver. y hay que darse Porque cuenta de mire, otra cosa. en pediatría no hay síndrome nefrítico ni síndrome nefrótico puro como en el adulto. Claro. Siempre hay una mezcla de ambos. Por eso es que en el síndrome nefrótico hablaban de signos que son específicos del nefrítico y aquí están hablando también de signos nefróticos, como por ejemplo el edema. El edema no es típico, no, sino más bien del nefrótico. Y entonces, a ver, siga contándome los signos, pero así. Eh, ya, es que, a ver, según lo que estuve investigando, ¿no? Porque lo de las mesis es muy importante, porque nos ayuda a dar el diagnóstico diferencial y nos abre las puertas. Por ejemplo, cuando usted hablaba sobre el encontrar la hematuria microscópica en ciertos pacientes, también hablamos de que la mayoría de estos pacientes con síndrome nefrítico, el 40-50% son asintomáticos y sin realizarle algún tipo de terapia van a regresar a sus valores normales, sin tener... Un momentico.
Mandó a callar a toditos en la casa. Sí, que hacían ruido. Ya. Bueno, como dije, ¿no? La mayoría de pacientes van a pasar, ni siquiera se les va a dar un diagnóstico de síndrome nefrítico porque no van a tener síntomas. Y entre los que tienen síntomas, los signos van a ser muy, muy diversos. Puede presentar hematuria, sin edema, sin algunos otros síntomas, ¿no? Pero ya, bueno, ya hablamos sobre lo de la anamnesis. Sigue la exploración física. Cuando estamos hablando sobre la exploración física, hay que ver datos revelatorios, por ejemplo, que el paciente haya tenido alguna irritación en la piel o algún tipo de eritema que nos, por ejemplo, en tipo de alas de mariposa, que ya nos hable de un síntoma de una patología sistémica, como es el lupus eritematoso sistémico, algo que ya nos empieza a abrir diferentes entradas diagnósticas. Bueno, también podemos encontrar en el examen físico lo que va a ser la hipertensión arterial, que va a ser secundaria al edema. A ver, con respecto a las lesiones dérmicas, generalmente hay el antecedente de las lesiones dérmicas a las que la madre no le dio importancia, porque usted le ve ya la cicatriz, ¿verdad?, de las lesiones dérmicas, y usted le pregunta, ¿desde cuándo? ¿Qué es esto? Ah, no, eso eran unas picaduras de mosco nomás, y yo le puse una cremita y ya le pasó. Entonces no hay una buena orientación por parte de la madre. Entonces usted, haciendo la cuenta, hace cuánto tiempo presentó estas picaduras de mosquito, le tiene que decir a la madre, y ella le habla que más o menos son unas 3 semanas, porque ese es el tiempo que se llama tiempo de latencia entre lo que aparece, la sintomatología, ¿no?, y después de la infección estreptocócica, ¿no?, que generalmente la glomerulonefritis es la cepa cutánea la que la produce, pero la cepa faríngea también puede producirla, pero en menor proporción. Claro. ¿Ya? Yo estuve leyendo y dicen que, por ejemplo, en infecciones de estreptococo, por ejemplo, pueden haber varias, faringitis diferentes, ¿no? Pero del 100% de todas estas infecciones, solo un 15% van a provocar un síndrome nefrítico, y de los cuales la mayoría no va a ser diagnosticado. Y como está aquí en la imagen, ¿no? Por eso es muy importante los antecedentes, preguntarle a la madre si hay alguna infección, porque, por ejemplo, la faringe, después de una faringitis por estreptococo, a la 1 o 2 semanas puede producirse lo que es el síndrome nefrítico. En cambio, que la pioderma por estreptococo puede producirse el periodo de latencia de 4 a 6 semanas, aunque en otros libros hablan de 3 semanas. Y también nos habla de que, por ejemplo, no debe ser solo el estreptococo el que puede haber provocado esta enfermedad. Puede haber otros microorganismos, pero que simultáneamente van a provocar los mismos síntomas y la misma clínica. Entonces también se debe de investigar otros tipos de infecciones. Siguiente, por favor. A ver, vamos a quedar que el tiempo de latencia en la cepa faríngea son 14 días y que la cepa cutánea es 21 días, a partir de 21 días, ¿ah?, para que no haya esta disgregación así de 4 o 6 semanas. Bien, así vamos a quedar. Siguiente, por favor. ¿Puede repetir eso, por favor? Sí, que el periodo de latencia de la cepa estreptocócica de tipo faríngeo es de 14 días y la cepa cutánea es a partir de 21 días que sale ya a reducir la enfermedad. Ya continuando con lo que es la anamnesis del doctor, pues ya hablamos sobre lo que era la exploración física y las enfermedades sistémicas, que ya lo dije, ¿no? Por ejemplo, un eritema en forma de alas de mariposa, ¿no? Antecedentes de la familia que hayan tenido antecedentes patológicos, por ejemplo, el síndrome de Alforo, nefropatía de la membrana basal fina, que nos puedan producir una glomerulonefritis debido a una mutación de ADN. Siguiente, por favor. Luego de haber hecho todo esto, seguimos con lo que son las pruebas complementarias, ¿no? La primera prueba complementaria pues va a ser el análisis de la orina, ¿no? Donde vamos a encontrar pues los hematíes que no debemos encontrar, que van a ser dismórficos, cilíndricos y granulosos. Esto nos va a evidenciar lo que hay. A ver, hematíes, ¿hasta cuánto es normal? Sí, sí hay hematíes normalmente. ¿Hasta cuántos hematíes en orina hay? 2 por campo, doctor. De 3 a 5 por campo. Exacto, ¿no? O sea, unos dicen de 1 a 2, pero se acepta hasta 5 por campo como normal, que sería, ¿no? Ya. Se llama esto, sí. Ajá, exacto. Otra prueba en la orina, pues que vamos a buscar va a ser la proteinuria, ¿no? En estos casos vamos a encontrar lo que es la proteinuria moderada, ¿no? Menor al 5%, y es un rango no nefrótico. Entonces, el paciente no debe eliminar más de, bueno, en algunos libros dicen 40
miligramos metro cuadrado hora. Ya, otros hablan de 35. Por eso, inferior al rango nefrótico. Pues el rango nefrótico es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, ¿no? Ya, este es menor, por eso, ya. Aunque también hay que aclarar que pueden haber síndromes nefríticos que cursen con rango ya nefrótico o evolucionar, ¿no? Según las complicaciones, podían haber estos casos, ¿no? Debido a la disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a encontrar una disminución del sodio urinario que nos va a hablar sobre que va a ser menor al 1%, o sea, menor a 20 microequivalentes litro, y que nos va a hablar sobre un daño intrínseco del riñón, lo que es el menor al 1%, ¿no? Otras pruebas que se le va a enviar al paciente, pues va a ser la bioquímica sanguínea, donde vamos a estudiar lo que va a ser la creatinina sérica y lo que va a ser la urea, que en estos casos, por la disminución de la tasa de filtrado glomerular, se van a estar elevados, ¿no? Vamos a encontrar grados variables, no hay un consenso sobre lo que va a ser la hiperpotasemia y una acidosis metabólica, ¿no? Aparte de una hiperfosforemia. Aparte, vamos a enviar lo que va a ser el hemograma completo, donde vamos a encontrar una anemia, pero no va a ser una anemia debido a la pérdida de hematíes por el riñón, sino va a ser una anemia por aumento del plasma sanguíneo, o sea, una anemia dilucional. Aparte de ello, vamos a encontrar un valor de sedimentación aumentado. Aparte, hay que enviar estudios inmunológicos, ¿como qué? Como el C3 y el CH, bueno, los estudios de complemento inmunológicos que nos van a hablar sobre diferentes entradas. Por ejemplo, recordemos que el complemento se puede alterar por lo que es la vía clásica o la vía alternativa, ¿no? Normalmente cuando es un síndrome postinfeccioso, postestreptocócico, se suele alterar lo que es la vía alterna, disminuyendo los valores de complemento del C3 y dejando normales los del C4, como dice la imagen. Vamos a encontrar que los valores de inmunoglobulina A van a estar normales. A ver, un momentito. Aquí. El C3 está disminuido, entonces. Sí, doctor. Ya. ¿Cuándo se normaliza? Cuando ya ha terminado, pues la... No, a mí dígame en tiempo. ¿Cuándo se suele normalizar entre 6 y 8 semanas, doctor. Perfecto, entre 6 a 8 semanas se normaliza el complemento sérico, ¿no? Tengan eso presente. Bien. Continúe. Ya. Y también hay que enviar lo que es el ANA, este examen en estos casos suele estar negativo, ¿no? Cuando es postinfeccioso, ¿no? Y estudio microbiológico de ASLO y anti-DNasa B, el ASLO es el antitripsina, que nos habla sobre una infección por estreptococo. Siguiente, pues, ¿Cuál es más específico? A ver, ¿cuál de los dos es más específico para las lesiones? Mejor dicho, para la glomerulonefritis cuando es por lesión cutánea. Pues tengo entendido que es el ASLO, el No, es la anti-DNasa B. Es la anti-DNasa B. Ya, esa es la que se sube con la cepa dérmica, ¿no? El ASLO es más con la cepa faríngea. Eso ahí tiene que tener presente. En Nelson mencionaba incluso que la anti-DNasa B, o sea, se lo puede utilizar en ambos casos, cuando la infección es cutánea o cuando es faríngea. Bueno, eso o sea Nelson, doctor. Que hay sí, pero la cepa cutánea eleva más el anti-DNasa B. Tal es así que si usted encuentra anti-DNasa elevada, usted dice, es una cepa cutánea. O sea que claro, esas son enzimas estreptocócicas que producen todo, pero es el nivel de estas en la que hace la diferencia. En cambio, cuando la cepa es faríngea, más elevada está la antistreptolicina. Ya nosotros no. Bien. Siguiente, por favor. ¿Cómo se comporta la antistreptolicina? Ya que también usted la va a encontrar elevada. ¿Cómo se comporta aquí en el síndrome nefrítico? A ver, ¿cómo se comporta? Porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos de faringitis, de faringoamigdalitis estreptocócica, dijimos que era la cifra de ASLO que consideramos elevado, o sea, hasta 333, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Unidades, todo.
que cuando se eleva de eso ya decimos nosotros que hay actividad estreptocócica, que hay una infección estreptocócica. Pero también dijimos que si un chico viene con un examen anterior de antistreptolicina, ¿verdad? Que tenía una cantidad inferior y ahora que nosotros le mandamos ha subido, pero no ha llegado todavía a 333 unidades, ya tenemos que considerarlo como actividad estreptocócica porque ha habido un incremento. ¿Recuerdan eso, no? Que eso ya vimos nosotros en faringoamigdalitis estreptocócica. Aquí es igual, pero ¿y entonces hasta cuándo es hasta cuándo está así elevado, cuándo baja la antistreptolicina? Doctora, según lo que vi, solo me decía que esta prueba solo salía positivo o negativo, pero no me daba un valor determinado. Sí, pero yo les especifiqué que tenían que buscar eso. Específicamente les dije todos los parámetros que tenían que buscar cuando decían. Porque eso es importante saber, ¿no? A ver los otros. A ver, Christopher, ¿qué investigó usted? No, doctora, yo tampoco leí sobre el tiempo en el que baja la antistreptolicina. Y a ver los otros muchachos que estudiaron síndrome nefrítico. No sé, doctora. No, Bueno. doctora. Más o menos hasta 2 meses permanece elevada. De ahí empieza a descender, ¿no? Entonces es para que tengan una referencia para cuando van a interpretar examen. Bien, continúa. Siguiente, por favor. Ya. Hablando en este cuadro es una visión holística sobre la clínica, la patogenia y el laboratorio. Aquí vamos a tener que el cuadro inicial, en caso de ser una síndrome nefrítico postinfeccioso por estreptococo, vamos a tener que en la clínica, al inicio va a haber una faringoamigdalitis, una infección cutánea, ¿no? En la patogenia pues va a haber una infección por estreptococo beta-hemolítico. Si en este tiempo, normalmente pues este va a ser el tiempo en el que el paciente va a estar enfermo con fiebre, con malestar general, síntomas de una infección, ¿no? Entonces en el laboratorio pues no vamos a dosar nada, ¿no? Después de ello, de que ya existe una infección, pues vamos a encontrar lo que es la liberación del antígeno en el torrente sanguíneo. Recordemos que la infección por este estafilococo se va a dar porque el antígeno los antígenos que suelta esta bacteria van a llegar a lo que es el glomérulo y se van a unir a diferentes estructuras y tiempo después los anticuerpos de nosotros mismos no van a reconocer, posteriormente 14 días, no van a reconocer estos antígenos que se han unido al glomérulo y van a empezar a atacar lo que es el glomérulo, ¿no? Cuando ya aparecen los anticuerpos y podemos hacer un dosaje, podemos obtener que va a haber un aumento del ASLO, la antiurosinasa y la antidesoxirribonucleasa, ¿no? Si pudiésemos hacer un dosaje en ese tiempo, ¿no? Ya. Luego de la formación de inmunocomplejos, pues va a haber una disminución del complemento sérico. ¿Por qué? Porque los inmunocomplejos van a estar formados por lo que es la inmunoglobulina G unidos con el C3. Se van a unir y van a hacer un inmunocomplejo, ¿no? Entonces el C3 se va a disminuir en estos casos, produciendo también lo que va a ser un taponamiento en lo que es los capilares glomerulares, lo que va a traducirse en una disminución de la filtración glomerular. Por consiguiente, vamos a encontrar que en este tiempo de la formación de anticuerpos ya va a empezar a aparecer lo que es la hematuria y la proteinuria, porque ya los anticuerpos van a empezar a atacar el glomérulo del propio organismo, ¿no? Y la oliguria se va a deber a la disminución del filtrado glomerular debido al taponamiento de los capilares de los glomérulos. Si en este momento pudiéramos hacer un dosaje, vamos a encontrar el C3 plasmático disminuido y la urea plasmática y la creatinina elevadas. Consecuente a esto, pues ya como aparece la oliguria, se va a empezar a aumentar la excreción urinaria de sodio y va a haber una retención de lo que es el sodio y el agua, que es lo que va a producir los edemas en la clínica. Podemos ver en la imagen inferior izquierda, ¿no? A ver, ¿y a qué llama oliguria? ¿Cuándo se dice que hay oliguria? Cuando hay la orina llega a rangos menores a 400 miligramos. No, aquí no hable por así, sino por kilo de peso.
No me acuerdo cuánto es por kilo de peso, doctora. ¿Cómo puede hablar de síndrome nefrítico y no va a saber el concepto Menos de de 1 era, oligurio? doctora. Menor de ¿Vale? 1 mililitro Menos por de 1 mililitro por hora. kilogramo. Por kilogramo y por hora, ¿verdad? ¿Y Sí. cuándo habla de anuria? 0.5. 0.3. Menos de 0.5, ¿verdad? Menos de 0.5. Cuando la Esos son diuresis conceptos es que los menor de tienen que tener 0.5. claros y ya eso hemos hablado. Tienen que tener claros esos conceptos para poder interpretar si es oliguria o si es anuria. Perfecto, ya, siga. Ya, bueno. Consecuente a lo que va a ser la expansión del líquido en el espacio extracelular, vamos a encontrar que va a haber edemas con sobrecarga de volumen y con hipertensión arterial. Recordemos que esta sobrecarga de volumen va a diluir lo que es la sangre y los productos del plasma, aumentando lo que es la presión hidrostática, que nos puede conllevar a lo que va a ser una hipertensión arterial grave o una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón. Recordemos que al existir la expansión o un exceso o una hipervolemia sanguínea, pues las hormonas que están normalmente regulando la absorción de líquidos y de sodio en el cuerpo van a estar inhibidas, como van a ser lo que es la renina, el sistema renina-angiotensina y la aldosterona plasmática. Siguiente. Ya entrando a lo que... A ver, hable, Cristian. Gracias, señor. Ok, bien, hablando ya de lo que es el diagnóstico diferencial, debemos considerar otras enfermedades que pueden cursar con un síndrome nefrítico. Y en estos casos está también indicada la realización de una biopsia en ciertas circunstancias que son las que podemos ver en pantalla. Podemos indicar la realización de una biopsia si el cuadro sigue progresando después de 2 semanas con un aumento progresivo de la creatinina sérica, ya que esto nos estaría indicando que hay una causa que está lesionando el riñón, provocando una insuficiencia renal. También está indicada una biopsia si persiste la hematuria, la proteinuria llega a rangos nefróticos y si persiste también la hipertensión arterial luego de 4 o 6 semanas. Y asimismo, si el factor C3 del complemento se encuentra disminuido luego de 6 u 8 semanas, que recordemos que en este periodo de tiempo este factor de complemento ya debería haberse normalizado. En la siguiente. Entonces, en estos casos, el diagnóstico diferencial hay que realizarlo con las siguientes patologías que tenemos aquí en pantalla. Todas estas son enfermedades principales, son enfermedades renales que van a cursar con una glomerulonefritis aguda. No sé quién estará pasando las diapositivas, pero le vas dando a la tecla para que vaya avanzando algunas cosas, para mencionar algunas cosas. Como ustedes verán, aquí tenemos ya lo que es la glomerulonefritis postestreptocócica, ya la acabamos de explicar. Está resumido en este cuadro. Por eso, esta patología tenemos que hacer un diferencial con tanto la nefropatía por IgA, el síndrome de Goodpasture y la glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática. En este caso, la nefropatía por IgA se presenta en niños en edades que van de 10 hasta 35 años, con una prevalencia principalmente en varones, y el síndrome nefrítico agudo como manifestación de esta enfermedad se produce solo en el 50% de los casos. Asimismo, estos pacientes pueden llegar a tener hipertensión arterial, que es parte de esta triada del síndrome nefrítico, pero también en una menor proporción. La insuficiencia renal aguda es muy infrecuente, cosa que sí puede ocurrir en la glomerulonefritis postestreptocócica, la cual, como se ha mencionado en la exposición, suele ser de grado variable, dependiendo de cómo va fallando los glomérulos y cómo vamos observando un aumento de la creatinina y de la urea. En esta nefropatía por IgA, en las pruebas complementarias, inmunológicas sobre todo, vamos a observar que la IgA sérica y la IgA en capilares son las inmunoglobulinas que van a elevarse. Y esta patología como tal va a tener un tratamiento, el cual es incierto, pero se incluyen distintas opciones, como pueden ser esteroides o incluso aceites de pescado o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por otro lado, el síndrome de Goodpasture se presenta en edades que van de 15 a 30 años con una predominancia muy superior en hombres que en mujeres, como pueden ustedes observar, de 6 a 1. Y en la mayoría de los casos, hasta un 90%, este se presenta como un síndrome nefrítico agudo, con las características que ya hemos mencionado, la triada clásica junto con otras manifestaciones.
Asimismo, es infrecuente que se presente hipertensión arterial y la insuficiencia renal aguda se puede presentar hasta en un 50% de los casos. Este tipo de patología se puede, como pruebas complementarias, vamos a tener los anticuerpos anti-MBG que van a resultar positivos cuando realizamos pruebas inmunológicas. Y el tratamiento para este tipo de patología es netamente plasmaféresis con esteroides y ciclofosfamida. Y la glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática, que es una enfermedad que afecta predominantemente a adultos varones. Se presenta como un síndrome nefrítico agudo de la misma forma en la mayoría de los casos, con la presentación de hipertensión, el cual es un síntoma o un signo que va a estar en un porcentaje muy pequeño, apenas el 25%. Al igual que la insuficiencia renal aguda, también se puede presentar en estos pacientes. Para el diagnóstico necesitamos pruebas inmunológicas, lo cual pedimos los ANCA, los cuales van a resultar positivos. Y el tratamiento es con esteroides en bolsa. Estas patologías de aquí es importante siempre realizar un diagnóstico diferencial, sobre todo en el caso de que el paciente no cuente con el antecedente de una infección. Aunque recordemos que no solamente el estreptococo, ya sea la infección cutánea o la infección faríngea, van a ser el antecedente infeccioso que puede tener el paciente. Pueden haber otros tipos de microorganismos que pueden ser virus o bacterias que también pueden llegar a provocar esta patología. Pero la diferencia es que en estas patologías que hemos mencionado ahora, el daño, la afectación glomerular, el síndrome nefrítico se va produciendo de forma simultánea con, con estas enfermedades. La siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, debemos aquí mencionar que los pacientes que tengan formas leves de la enfermedad, esto quiere decir, con una creatinina sérica normal, tenemos tensión arterial normal, estos pueden tratarse de forma ambulatoria, teniendo en cuenta que los familiares deben de ser educados para que se pueda asegurar el cumplimiento del tratamiento y que el paciente pueda controlarse de forma diaria. En el resto de los pacientes necesitan internación y con estos debemos seguir ciertas medidas generales. Entre esas medidas generales tenemos el reposo relativo, se dice, en el cual deben restringirse las actividades hasta que puedan desaparecer los signos cardinales, como la hematuria macroscópica, la hipertensión arterial y la oliguria. Que el niño se mantenga en casa, que no asista a la escuela, por lo menos luego unas 2 semanas después de la práctica. La dieta también es importante, hay que controlar a diario el peso, en este caso la dieta a todos los pacientes se les debe restringir un aporte hídrico. Al ingreso, cuando el volumen de orina generalmente se desconoce, es prudente suspender la ingesta durante algunas horas para poder tener un balance negativo y poder también establecer el ritmo de la diuresis. En cuanto al sodio, una dieta hipostódica hasta al menos 3 meses posteriores al episodio agudo. Asimismo, las proteínas deben manejarse según... Trata de arreglar el audio, que se le oye a la uremia, que lo tengamos en los... Christopher, trata de arreglar el audio, que se oye mal. Sí, doctor. Se le oye mal, entrecortado. No se escucha bien. ¿Perdón? Se escucha entrecortado, compañero. Y lo que pasa es que creo que es por la computadora que se pone muy caliente cuando estoy usando esa computadora viejita. Doctora, no sé si me permita cambiarme de dispositivo para pasarme a mi celular, para salir ahorita y entrar. Ok. Bueno, a ver.
¿Qué pasó? ¿Todavía no se acaba? No, Si no, siga otro compañero. A ver. A ver, ahí está, para emitir. Ya. ¿Ya conectó? Ya entró al menos, ya le dije, ya la admití. Ya, ahí sí se escucha mejor, doctor. Ya está Claro. clarito. Ok, Ahí sí. ya. Bien, continúo entonces con la exposición. Disculpen el ruido porque mi abuelita se puso un poquito necia que quiere salirse de esta clase. Bueno, bien, en cuanto, bueno, allá lo que ya había mencionado, la dieta debe ser hiposódica. En cuanto a las proteínas, deben manejarse según los aportes, los recuentos de uremia que tengan estos niños. Y los hidratos de carbono también se indicarán en el caso de los que sean necesarios para mantener un adecuado aporte calórico. La siguiente. Bien, esto en cuanto a medidas generales. Ahora, en el caso de las medidas farmacológicas, bien, en cuanto a medidas farmacológicas, tenemos los medicamentos que vamos a utilizar, que van a ser diuréticos de asa y antihipertensivos. Diuréticos de asa, como sabemos, el diurético que generalmente se suele utilizar, la furosemida, necesaria para estas patologías hasta en un 80% de los casos. El restablecimiento de la diuresis en estos pacientes debe ser fundamental. Recordemos que estos pacientes pueden estar cursando con oliguria. Entonces, para que se pueda resolver el edema, hay que restablecer la diuresis del paciente y para poder también mejorar la hipertensión y la hipervolemia que tienen estos niños. Se puede iniciar con una dosis de 1 miligramo por kilogramo intravenosa, máximo hasta 40 miligramos, con una dosis diaria de 2 a 4 miligramos por kilogramo, divididas en 2 a 3 dosis, que puede ser oral o intravenoso, pero como recordamos, estos pacientes suelen estar ingresados, entonces generalmente se necesita durante al menos 1 o 2 días el tratamiento con diuréticos. Y los antihipertensivos, que se requiere el tratamiento antihipertensivo hasta un 50% de los casos, y se suelen utilizar preferentemente vasodilatadores. Pueden ser directos o antagonistas de canales de calcio, evitando el uso de IECA porque tienen un efecto hipercalémico. La hidralazina, que es un vasodilatador arteriolar directo, se utiliza por vía oral a dosis de 0.75 miligramos por kilogramo al día, va a estar repartido en cada 6 a 12 horas cuando es oral, y intravenoso de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, el cual se puede repetir cada 4 a 6 horas si es que, en el caso de que sea necesario hacerlo. También se puede utilizar nifedipino, el cual es un antagonista de calcio, en dosis de 0.25 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso por vía oral. Estos tienen una vida media que es corta, aproximadamente unas 2 a 5 horas, por lo que se puede repetir cada 4 a 6 horas. Y suele ser efectivo y seguro, sobre todo cuando se utiliza en niños. Aunque hay que tener en cuenta que estos pueden producir hipotensión con taquicardia refleja. Esto sería en cuanto a las medidas farmacológicas. La siguiente. Bien. Ahora, en estos pacientes se puede llegar a presentar una hiperpotasemia en diferentes grados. Entonces, cuando ocurre esto, hay... un momento, por favor. A ver, una cosa que quede claro, ¿no? Esta enfermedad es una de las enfermedades que usted tiene que estar al pie del paciente, no descuidarlo. Una glomerulonefritis, cuando nos llega a nosotros sin signos todavía circulatorios, no hay ningún tipo de estertor ni nada. Y si se nos complica es culpa de nosotros, porque no lo hemos vigilado bien, ¿verdad? O sea, depende de cómo nos llega el paciente, pero el éxito es que usted tiene que estar perennemente controlando a este paciente. Es aquel paciente que va a necesitar un balance hídrico estricto. Ya lo saben hacer ustedes perfectamente, ¿verdad? Tienen que controlar bien cómo es el ingreso y cómo es el egreso de este paciente. No puede tener balance positivo.
porque entonces le están haciendo un daño y va a haber una sobrecarga y puede llegarse a complicar con los problemas cardiopulmonares, ¿no? Tiene que controlarle la presión. En los niños, la terapéutica con la furosemida es muy buena. Nos da resultados y baja la presión arterial y en muchas ocasiones no tenemos necesidad de usar antihipertensivos. Se hace bolos primero, ¿verdad? Empieza usted con 5 miligramos por kilo, le hace un bolo, después de 20 minutos, si no obtiene la respuesta favorable, que es la diuresis que quiere usted conseguir, le puede aumentar y se hace hasta 15 miligramos por kilo, ¿no? Y entonces nosotros ahí ya nos quedamos con una dosis diaria que es de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿verdad? Por día. Y entonces eso tienen que tener presente. Si es que no obtenemos una buena respuesta con la furosemida, vamos a pasar a usar los antihipertensivos. Y tiene que estarle controlando los ruidos respiratorios bien para que no vaya a producirse un edema agudo del pulmón y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando usted esté en la guardia, sea interno o sea residente, y le llega un chico con glomerulonefritis, por favor, quédese al pie del chico. Necesita una vigilancia permanente. Generalmente nos llegan en la noche y los chicos no tienen esa precaución. Uno tiene que estar ahí atrás, que tiene que pasarle bien el suero con cuentagotas y todo para que no se le vaya un exceso. Entonces, si usted controla bien a este chico glomerulonefritis que pasó la noche, amaneció bien, ya está fuera de peligro. Ya usted dice, bueno, trabajé pero obtuve resultado. Porque si se descuida se le va a complicar. El edema agudo del pulmón, o sea, mejor dicho, las complicaciones circulatorias son el 20% de los chicos que tienen glomerulonefritis postestreptocócica nos presentan. Y de eso pues nos puede dar el problema de edema agudo del pulmón y incluso se nos puede morir el niño, ¿no? Porque a veces es difícil poder revertir eso. O sea, depende del caso, pero es bastante ya difícil eso, entonces tenemos que tratar de evitar las complicaciones. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de evitar eso? Es haciendo un buen control hídrico. El balance hídrico que ustedes aprendieron les vale para eso. Por favor, ténganlo siempre a mano, las fórmulas que necesitan. Por eso les pregunté el otro día en la lección esa fórmula, porque es importante que esas fórmulas ustedes las sepan bien para que hagan un excelente balance. Y si ustedes están controlando, no hay problema con la glomerulina. Doctora, ¿es cierto que en este tipo de pacientes los requerimientos hídricos que hay que entregarles son solo el 50%? O sea, usted tiene que calcular las necesidades básicas. Eso. Pero solo hay que entregarle el 50% de las necesidades básicas. Porque no, usted tiene que controlar las necesidades básicas o sea, ahí tiene que individualizar viendo cómo es el caso. Pero las necesidades básicas, eso es lo que tiene que calcular. Acuérdense que tienen un poco de cosas que hacer de cálculos, ¿no? A base de las necesidades básicas. Sí, o sea, usted tiene que restringir los líquidos, lógicamente. No puede pasar más líquido que lo que realmente necesita el chico. No, eso solo es para las personas que... Ya volvió Christopher. Sí, doctora, sí, hace... Ya, a ver, sí. Bueno, como les mencionaba, como se dijo al principio, estos pacientes pueden llegar a tener hiperpotasemia, hiperfosforemia, acidosis metabólica en grados variables. Pero en el caso de la hiperpotasemia, lo recomendable en este caso es mantener una restricción dietética o el uso de resinas de intercambio iónico como el resin calcio a dosis de 1 miligramo por kilogramo. Las diálisis en estos pacientes van a ser muy infrecuentes. Como podemos observar aquí, hasta en menos del 5% de los casos se van a realizar. Indicaciones en el caso de que la uremia persista o las alteraciones hidroelectrolíticas se vuelvan inmanejables por medio de la forma conservadora o por la sobrecarga cardiocirculatoria grave. Como estaba mencionando la doctora, las complicaciones en estos pacientes, como el edema agudo de pulmón o incluso, como se dijo antes, una insuficiencia cardíaca congestiva, se dan porque estos pacientes están recargados de volumen, tienen una sobrecarga de volumen. Y por esa razón, como parte del tratamiento y del manejo de estos pacientes, es precisamente la restricción hídrica, el uso de medicamentos que los ayuden a eliminar este exceso de líquido. La siguiente.
Bueno, y como parte de la evolución. Pero es bien chiquitito nomás el porcentaje, no se llega casi a hacer diálisis. Sí, en menos del 5% mencionaban. La siguiente diapositiva. Bien, y en cuanto a la evolución, ya para terminar, en la mayoría de los casos puede haber una resolución espontánea, precoz o progresiva y total con independencia de la gravedad inicial con la que se hayan presentado estos pacientes. La diuresis se puede normalizar a la semana y la creatinina sérica puede regresar a valores normales más o menos a las 3 o 4 semanas. El edema y la hipertensión suele desaparecer a los 5 o 10 días y la orina se va aclarando progresivamente. Recordemos que la hematuria en estos pacientes es de una desaparición progresiva. La hematuria microscópica suele desaparecer en 3 o 6 meses, aunque a veces lo puede hacer un poco después, más tardíamente de acuerdo el año, hasta un año. Y la proteinuria, el descenso en los valores de proteinuria suele ser un poco más lento. En los casos graves, con una proteinuria en rango nefrótico, esta proteinuria puede persistir hasta 6 meses o más, pudiendo ser incluso persistir como una proteinuria leve a los 3 años, hasta en un 15% de los pacientes, y hasta permanecer hasta 7 a 10 años en un 2% de los pacientes. Teniendo en cuenta también que cuando hay una proteinuria masiva o una proteinuria en rangos nefróticos que persiste, esto es un factor de riesgo que puede llevar al paciente a desarrollar una insuficiencia renal crónica. La siguiente. Bueno, en cuanto al pronóstico, la mayoría de los pacientes, en particular pacientes de la edad pediátrica, tienen un pronóstico bastante bueno, se podría decir incluso que excelente, ya que ni la gravedad del síndrome nefrótico ni el grado de disminución del complemento sérico tienen una importancia en el pronóstico a largo plazo. Como ya mencionamos, estos pueden ir mejorando poco a poco en la mayoría de los casos. Y los únicos datos que parecen relacionarse con un peor pronóstico a largo plazo en una glomerulonefritis postinfecciosa son principalmente la proteinuria masiva, que pueda persistir tras una fase aguda, o que se pueda presentar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y eso es todo. ¿Y qué pasa con la penicilina? ¿No le da la penicilina para nada? A ver, ¿cómo es eso? No leí sobre penicilina. No estaba en el artículo que leí. Realmente se está hablando de que es una glomerulonefritis post-estreptocócica, es decir, que ya en ese momento no tiene la infección estreptocócica, ¿verdad? No hay como una regla de darle la penicilina. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, ya pasó la infección. Pero si usted nota alguna lesión dérmica, algo impetiginizada, tiene que darla.